Hola, una gran bienvenida a todos los que están aquí viendo este otro video de El Minucioso. Hoy voy a trabajar un tema así en el corto tiempo que yo he pensado trabajar, dar aquí, que me parece urgente tratar, porque he visto, sobre todo aquí en YouTube, que se ha dado una serie de debates, y lo digo especialmente porque pues, en esa burbuja que uno mismo se hace con las opiniones que uno prefiere, pues he visto unos videos de gente que está debatiendo, youtubers con mucha experiencia, que tienen muy buenos canales, de los cuales yo apenas estoy aprendiendo eh, mu- con lo que he iniciado, pero lo interesante es darme cuenta que a pesar de eso, a pesar de la fama de algunos y del interés y de la forma en que presentan sus cosas, no siempre se está cumpliendo con cierto rigor, no solo en la forma de exponer, sino que se pasan por encima algunos aspectos teóricos que no se tienen en cuenta, sobre todo para poder hilar muy fino en este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo cuando se va a debatir y se quiere argumentar. En especial si tenemos opiniones con un grupo de contrarios. Y resulta que aquí, en el debate que voy a hablar, se está cayendo muchísimo en un sesgo sobre el que ya explicaré, que se llama la homogeneidad exogrupal. Lo digo especialmente porque me llamó muchísimo la atención la manera fuerte y la forma en que se descalificó a la filósofa Roxana Kramer, que yo sigo y cuyo canal me gusta muchísimo, pero cuando ella manifestó cuál era su postura económica, cuando hizo un video sobre el liberalismo, muchos se despacharon en contra de ella, hicieron comentarios bastante fuertes y me llamó la atención la manera en que las personas frente a este tipo de cosas se vuelven incluso hasta violentas, ¿no? Y decía, me encantaba lo que hacías, pero ya no. Como si las personas no tuvieran el derecho a pensar cosas distintas a pesar de que en otras tuviéramos cosas similares. Y pensamos de los individuos que son homogéneos, que si piensa esto necesariamente tiene que pensar lo otro, generando una falsa correlación de ideas, cuando esto no tiene por qué ser así. Cada individuo es un conglomerado de opiniones. Yo creería que incluso las personas que son monolíticas en su pensamiento son las personas menos interesantes. Bueno, el punto es, pero eso es un pensamiento mío, tal vez haya una persona que sea muy monolítica y nos encante. Pero bueno, el punto es que ese mismo problema se presenta a la hora de tratar a los demás en grupo y me llama la atención cómo, no lo digo de manera exclusivamente, pero de una manera muy especial, noto cuando se descalifica a una persona que porque no es liberal, no sigue el liberalismo económico o el capitalismo, entonces necesariamente o es zurdo, y si es zurdo ya eso queda descalificado, utilizando de manera enfática esta palabra porque ella en sí misma pues es una forma despectiva de hablar, cuando en realidad aquello que llamamos zurdo puede ser de muchas variantes, y la gente suele confundir esto. Piensan que es lo mismo ser marxista, marxista-leninista maoísta, cuando en realidad estas tres cosas pueden darse por separado o pueden darse en conjunto. Bueno, es muy difícil encontrar un leninista no marxista, pero puede existir. El punto es, y a lo que voy, es que en realidad eh, la izquierda como movimiento y grupo tiene una gran cantidad de formas de pensamiento. Por eso no es lo mismo decir que toda la izquierda es progresista o que los progresistas necesariamente sean marxistas, etcétera, etcétera. Y ustedes yo creo que ya me están entendiendo cuál es la idea. El punto es que aquí, y eso también pasa de manera contraria, es decir, pensar que el de derecha es capitalista, necesariamente. Conozco cantidades de personas que son de derecha y básicamente siguen pensando bajo un sistema feudal, y viven en un sistema feudal,
o pensar que porque es capitalista, entonces en términos morales, no solo económicos y políticos, se va a afianzar necesariamente o se va a relacionar con el conservadurismo. Y no siempre es así. Este prejuicio es muy fuerte y está muy arraigado a lo largo de muchos siglos en la cultura y en nosotros tiene una rama bastante superficial. Nosotros estamos en las ramas de los tiempos, nos apoyamos en años y años atrás, de siglos y siglos, que conozcámoslos o no, están operando allí. Sus discursos siguen en pie, aunque que hayamos podado algunas de sus hojas. Y están allí. Resulta que este conflicto entre derecha e izquierda, que por lo general muchos asumen que inicia en términos políticos, cosa que sí es así en términos políticos, inició en la Revolución Francesa, siendo los de derecha quienes se hacían al lado del rey y siendo los de izquierda los que se oponían al poder de la monarquía y como si esto empezara allí. Políticamente sí, pero en términos religiosos esto tiene una antigüedad mucho más grande. En el Nuevo Testamento se ve claramente como la idea de que Jesús se hace a la diestra del Padre. ¿Por qué se hace a la diestra y no a la izquierda? Porque a la izquierda se supone estaba todas aquellas fuerzas nefastas de la divinidad que traían el castigo al mundo. Cuando el cristiano dice que Jesús se sienta a la diestra es porque va a ser el papel que ellos le atribuyen de ser mediador. Pero no se olviden que la figura de Jesús no solo era una figura para el cristianismo redentora, sino que pasó a ser una figura regia, una figura eh, que tenía cierto poder legal para aquellos que creían. Entonces, pero por supuesto, se arraigan otras ideas muy anteriores que se presentan tanto en el judaísmo como en otras culturas del Medio Oriente, y es asumir que la derecha maneja ciertas cosas y la izquierda otra. ¿Y cuáles son esas ciertas cosas? Pues básicamente la gracia o la bondad del lado derecho y el rigor del lado izquierdo. Y este rigor en el mundo cristiano pasó a volverse el mal. Ojo porque en el judaísmo y en Mesopotamia, las formas de bien y mal en realidad eran fuerzas que provenían de una sola fuerza absoluta, especialmente para todos aquellos que eran monoteístas y no dualistas. Y esa sola fuerza absoluta que se conoce como Dios era la que regía estas dos, tanto el bien como el mal. Y por supuesto Dios traía las explosiones de volcanes, las tormentas, y podía traer el bien, podía hacer que la cosecha mejorara, que las mujeres tuvieran sus hijos y que la especie o que el pueblo no muriera y que creciera en la población. Cuando esto se traduce en términos políticos, ya mucho tiempo después, que es la época de la revolución, luego esto también va a traducirse en el campo de la economía. Y por supuesto, la pelea, digamos, que hasta el día de hoy nos sigue tocando, se inicia con la forma en que Karl Marx responde a el patrón del pensamiento común del liberalismo económico de entonces, ojo, que era el que predominaba, pero para noticia de muchos, Marx mismo es liberal, nada más que su liberalidad se responde desde o se soluciona a partir de un trabajo social, mientras que la línea que ya venía con Adam Smith decía que la solución era en los individuos. Entonces, por allí está un poco la diferencia, ¿no? Discutir eso. Ahora, más allá de todo esto, el punto al que voy es que no podemos pensar que del otro lado todos son homogéneos, que hay una homogeneidad total, que es homogéneo su grupo, sino que hay que entender que aquello que llamamos zurdos, no todos operan igual ni piensan igual. Es más, cuando lo hacen es porque en realidad estamos ante una caricatura de un pensamiento, porque en la actualidad, sobre todo, no hay mucho rigor en las academias para hilar fino y ver esas diferencias y esos matices que los mismos escritores ya dejaron en claro, ¿ya? Es como el hecho de pues, aquellos que piensan, es que si eres de izquierda no te gusta la ciencia porque ustedes no aceptan la ciencia y ya, pare de contar. Cuando la ciencia se avanzó, por supuesto, en muchísimos países del área socialista y hubo avances muy grandes hasta eh, la misma Unión Soviética en su momento
avanzó muchísimo con el programa y el desarrollo espacial, mucho más que el de el propio Estados Unidos, cosa que el mismo Carl Sagan comenta en un punto azul pálido en el espacio. Y esto no debería sorprender, porque, pues bueno, por muchísimas cosas, no quiero entrar en detalles aquí, pero es porque la ciencia no es un asunto de izquierdas o de derechas, eso se hace en cualquier sistema. Eh, el punto es, al que quiero ir, es que no podemos homogeneizar al otro. No todos los de derecha son fachos, ni todos los capitalistas, por lo tanto, son conservadores en el pensamiento. Hay variedad, hay muchas formas de pensar en cada una de las dos posiciones. Y si es que hay dos posiciones, porque si nos ponemos a ser finos, en realidad muchas personas sostienen diferente tipo de opiniones y puede generarse, y es de hecho se genera una transversalidad donde hay una cantidad, unas ramificaciones de ideas, de cosas y combinaciones. Ahora, obviamente, la gente se refiere siempre a los casos mayoritarios. Pero este es el punto al que quería llegar, sin explayarme mucho más, por supuesto, porque no es la idea de estos videos del minucioso, sino llegar a un punto muy claro, eh, hacer énfasis en él y hacer la aclaración, por supuesto. Bueno, no es más, nos vemos para el próximo minucioso. Espero esto les haya gustado.